Hola chicos, bueno, en este último video vamos a desarrollar dos ejercicios más de la sección 7.6. Vamos a continuar con el ejercicio 50, cuya consigna es la siguiente. Demuestre que la función representada por la serie de potencias y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial es una solución de la ecuación diferencial y segunda más y igual a 0. Bien, vamos a proceder a su resolución. En primer lugar, lo que vamos a determinar es el radio de convergencia de la serie dada, ¿sí? Para x distinto de 0, vamos a llamar u sub n al enésimo término. O sea, vamos a proceder como hicimos en los ejercicios anteriores para hallar el radio de convergencia. Y vamos a efectuar el límite para n tendiendo a infinito del valor absoluto de u sub n más 1 dividido u sub n. ¿Eso a qué va a ser igual? Al límite para n tendiendo a infinito del valor absoluto de. Fíjense en que acá coloqué la expresión correspondiente a u sub n más 1 y la expreso como una multiplicación y acá coloco el inverso multiplicativo de u sub n. Esto aquí es igual. Fíjense en que en el paso que sigue las potencias de menos 1 directamente las elimino ya que están afectadas por valores absolutos de manera que me dan 1 y por ende es trivial multiplicar por 1, dividir por 1, por ende las voy a eliminar. Esto me va a dar el límite para n tendiendo a infinito de qué expresión. Fíjense, me va a quedar el valor absoluto de x a la 2n más 2, que eso se va a poder simplificar con la potencia de x a la 2n del denominador y me va a quedar una x al cuadrado. Ese 2n factorial que tengo acá en el numerador lo voy a poder cancelar. ¿Por qué? Porque en el 2 por n más 1 factorial, ese factorial se puede expresar como 2n todo factorial, ¿sí? Porque si yo estoy teniendo 2 por n más 1 factorial, esto es lo mismo que tener 2 por n más 2 todo factorial. El factorial de 2 por n más 2 contiene al factorial de 2n, ¿sí? Y además intervienen los factores 2 por n más 1 por 2 por n más 2. Ese 2n factorial, ¿sí?, que va a aparecer en el 2 por n más 1 factorial, se va a cancelar con este 2n factorial del numerador, ¿sí? De esa manera me va a quedar el límite para n tendiendo a infinito, al valor absoluto lo voy a eliminar porque x cuadrado es positiva, 2 por n más 1, 2 por n más 2 también son positivos. Entonces me queda el límite para n tendiendo a infinito de toda esta expresión. Ahora, ¿qué pasa? Para todo valor fijo de x, este límite es 0. Por tanto, por el criterio de la razón, vamos a poder afirmar que esta serie converge para toda x, de modo que el radio de convergencia de la misma es r igual a infinito. Bien, ahora, ¿por qué determinamos el radio de convergencia de esta serie? Porque vamos a aplicar el teorema 7.21 y es importante saber cuál es el radio de convergencia de la serie de potencias original para saber en qué intervalo uno puede asegurar, ¿sí?, la existencia de la derivada de la serie de potencias, ¿sí? Por ese motivo es que yo determiné el radio de convergencia y me quedó acá ya determinado el intervalo de convergencia que es menos infinito a infinito. Dado que la serie de potencias converge en menos infinito a infinito, por teorema 7.21, en dicho intervalo sabemos que la serie de potencias se va a comportar como un polinomio, en el sentido que su derivada puede determinarse por derivación de cada uno de sus términos. Eso es lo que me está diciendo el teorema 7.21. Por tanto, fíjense, la primera y la segunda derivada de la serie vienen dadas por la i' va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de, fíjense en que lo que voy a hacer es derivar término a término, ¿sí?
De esa manera me queda menos 1, fíjense, nuestra serie original era esta. Al derivarla me va a quedar menos 1 a la n por 2n por x a la 2n menos 1 sobre 2n factorial. ¿Sí? De esa manera, fíjense en que la y' me va a quedar la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 2n por x a la 2n menos 1 sobre 2n factorial. Este 2n se me va a cancelar con el factor que va a aparecer en el 2n factorial. De esa manera, la y' me queda la sumatoria de menos 1 a la n por x a la 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Es como que si nosotros ahora aplicamos el teorema 7.21 a la serie de potencias y', ¿sí? Esta serie de potencias y' sabemos que va a converger en el intervalo menos infinito infinito, entonces su derivada y segunda, ¿sí? Se obtiene al derivar término a término de la serie de potencias dada por la y'. Entonces me queda y segunda igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n, fíjense en que acá derivo término a término, me queda por 2n menos 1 por x a la 2n menos 2 sobre 2n menos 1 factorial. De la misma manera que para la y', este factor 2n menos 1 va a aparecer en el factorial de 2n menos 1, o sea que se me va a cancelar. De esta manera me va a quedar la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n menos 2 dividido 2n menos 2 factorial, porque ya el factor de 2n menos 1 no va a aparecer. ¿Qué pasa? Como nosotros, para verificar que la serie de potencias dada por y satisface la ecuación diferencial y segunda más y, en donde la y es una serie que arranca en n igual a 0, yo lo que voy a hacer es expresar la y segunda como una serie de potencias equivalente en el cual el índice va a comenzar en n igual a 0. Fíjense en que esta expresión en la cual n arranca en 1, la puedo expresar como la serie de potencias de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n más 1, fíjense en que le sumo un 1 al exponente del menos 1. Y acá tenemos x a la 2n menos 2, ¿sí? Como voy a arrancar en n igual a 0, le voy a poner por x a la 2n, dividido 2n factorial, ¿sí? Entonces lo expresamos de una forma equivalente a esta serie en la cual n arranca en 0. Por consiguiente, y segunda más y, ahora vamos a reemplazar y segunda por su expresión dada por el teorema 7.21, más la y la vamos a reemplazar por la serie de potencias dada en la consigna. Fíjense en que acá se ve el motivo por el cual a mí me conviene que ambas series arranquen desde el mismo valor de n. Cuando yo estoy sumando estas series de potencia, lo que uno hace es agrupar los términos semejantes, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Si uno agrupa los términos semejantes, acá me va a quedar x a la 2n, ¿sí? Uno al agrupar cada término semejante sacaría factor común x a la 2n por, y el coeficiente de la y segunda sería menos 1 a la n más 1 sobre 2n factorial. Y el coeficiente de la y sería menos 1 a la n sobre 2n factorial, ¿sí? Esto yo le puse que era igual a 0. ¿Por qué le puse que era igual a 0? Porque si n es par, n más 1 es impar. De esa manera, menos 1 a la n, como n es par, menos 1 a la n me va a dar 1. Y menos 1 a la n más 1 me va a dar menos 1. De manera que estos coeficientes van a ser opuestos en signo, de manera que se van a terminar cancelando. Y de esa manera, esto me va a dar 0 directamente. Porque todos los coeficientes, ¿sí?, de las potencias de x van a ser 0. Eso fue lo que le escribí acá en la diapositiva. Observación, en el último paso tenemos en cuenta lo siguiente. Si n es par,
Entonces n más 1 es impar, por lo tanto menos 1 a la n vale 1 y menos 1 a la n más 1 es igual a menos 1. De modo que los términos semejantes se cancelan. Y un razonamiento análogo aplicamos para el caso de n impar. Luego queda probado que la función representada por la serie de potencias es una solución de la ecuación diferencial. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 66 que tienen que indicar si la afirmación es verdadera o falsa. Le dice, si f de x es igual a la serie de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x a la n converge para módulo de x menor a 2, entonces la integral definida de 0 a 1 de la f de x diferencial de x es igual a la serie de n igual a 0 hasta infinito de a sub n sobre n más 1. Lo que vamos a hacer para determinar si este enunciado es verdadero o no es primero, si yo tengo una integral definida, lo que tengo que hacer es calcular la antiderivada de la f. Entonces, vamos a calcular la antiderivada de la f analizando en qué intervalo podemos hablar de la antiderivada de la f, o sea, que pueda calcularse. Bien, entonces, ¿cómo le puse yo en la resolución? Dado que f de x es igual a la sumatoria de a sub n por x a la n, converge en el intervalo menos 2, 2, entonces, por teorema 7.21, en dicho intervalo, la antiderivada de la f viene dada por integral de f de x diferencial de x es igual a la constante c de integración más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x a la n más 1 dividido n más 1. Fíjense en que acá esta serie la obtengo al derivar término a término de la serie de potencias. Por lo tanto, como el intervalo 0, 1, que es en el cual yo quiero evaluar la integral definida, está contenido en el intervalo menos 2, 2, la integral definida de f en 0, 1 puede calcularse utilizando la antiderivada de f dada por la expresión estrella que es la dada por el teorema 7.21. Luego, la integral de 0 a 1 de la f es igual a la antiderivada. Fíjense en que acá no coloco ya la constante c de integración. Recuerden que cuando teníamos una integral definida, ¿sí?, lo que hacemos es colocar la antiderivada y no es necesario colocar la constante c de integración, ya que se terminan anulando al evaluar en los límites de integración. Fíjense en que esta sería la antiderivada. Si le evalúo en x igual a 1, o sea, tengo que reemplazar x por 1, me queda la serie de n igual a 0 hasta infinito de a sub n dividido n más 1. Y si x es igual a 0, que sería el centro de la serie de potencias, la serie me da directamente 0. Entonces fíjense en que en definitiva la integral definida de la f diferencial de x me da efectivamente la expresión dada en el enunciado. Eso demuestra que el enunciado es verdadero, ¿sí? Bueno, chicos, espero que hayan entendido, que le hayan servido mis videos. Y bueno, cualquier cosita, tienen los foros para poder consultarme. Estoy en lo que necesiten. ¿Sí? Saludos y cuídense.